Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que ustedes nos hagan favor de ver este video. Queridos hermanos de Tierra Buena, estamos llegando ya al cuarto domingo de Adviento. Y con este cuarto domingo de Adviento, pues ya cambia un poco las lecturas y varias cosas, porque iniciamos ya la preparación para la Navidad. Y estamos muy contentos de estar este día hoy con ustedes, el padre Miguel Saloma. Perdón, Hola, perdón yo porque estaba tomando en la presentación el café. el padre Jaime Paredes. Muy buenos días, padre Jaime. Saludos, ¿qué tal? El padre Victoriano, padre Vic, ¿cómo estás? ¿Qué Buenos tal? días. Bien, bien acá, dándole. José Antonio Tame, con el gusto de saludarlos y bueno, pues ya con estas posadas ya pues también que sirven de preparación, los 9 días que sirven de preparación para la Navidad. Ahora, el padre Victoriano nos va a hacer favor de iniciar con la reflexión. ¿Quieres comentar algo antes, padre Victoriano, de leer el texto? Pues sí, quiero solo resaltar que es el cuarto domingo de Adviento, que tradicionalmente pues está dedicado a contemplar el misterio desde la óptica de María. Es un domingo mariano. No obstante, Mateo tiene la particularidad de presentárnoslo desde la óptica de José, porque se juega todo alrededor de la figura de José. Y entonces, bueno, pues escuchemos el Evangelio y luego diré algunas cosas. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si el padre Jaime, como es costumbre, nos haga favor de leer el texto. Bueno, no creo que a estas alturas se ponga sus moños. No, Bueno, pues, no sabe uno. todo puede pasar. Con Jaime todo puede pasar. Lo hago con gusto. Dale. Adelante. El Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Gracias, padre Jaime. Adelante, padre Vic, si nos haces favor. Gracias. Sí, bueno, solo voy a subrayar algunos aspectos que me parecen muy interesantes. Como decía, el texto gira alrededor de José, ¿no? Porque Lucas, pues obviamente hace la anunciación, describe la anunciación a María. María es la protagonista de los llamados evangelios de la infancia de Lucas. Y aquí llama mucho la atención que todo gira alrededor de José. Yo imagino que debe ser porque Mateo tiene toda la intención de decir cómo se está cumpliendo la voluntad del Señor, que de hecho es como el centro de este relato de este párrafo que escuchamos, ¿no? Desde el centro es porque el contenido del anuncio del ángel es justamente
que es el designio, es la voluntad de Dios que se cumple. Y entonces, José me parece un extraordinario hombre, porque yo me lo imagino al José, pues imagínate, ya le había echado el ojo a María, ya se habían comprometido, ya su corazoncito suspiraba cada vez que la la veía pasar, y como todo buen israelita, pues tenía toda la intención de casarse con ella, pues de tener muchos hijos, porque sea la bendición del Señor, y pues ya se lamía los bigotes, ¿no, José? Y de repente que María le dice, no, pues fíjate que pues ya, chaparrito, ¿no? Como le dijo la monjita, pues yo ya, ¿no? Y que está embarazada María. Y es muy interesante que el Mateo pone ahí, decide repudiarla en secreto. Ahora las traducciones ya como que lo dulcifican un poco, pensó dejarla en secreto, pensó deshacer el compromiso en secreto, pero el repudio era una cosa tremenda, ¿no? Como ya sabemos, el repudio y más ante la sospecha de adulterio, ¿no? Porque pues ahí estaba la prueba, ya estaba embarazada. Implicaba pues la muerte, la lapidación de la mujer a las afueras de la ciudad, ¿no? Como castigo. Entonces la indicación de piensa dejarla, repudiarla en secreto, pues obviamente tiene que ver con que José tenía un gran amor por María, ¿no? Eso me parece extraordinario, porque repudiarla en secreto, es decir, no hacerlo público, pues indicaba que le importaba salvarle la vida. Es decir, y ya nos dice mucho de el talante de José, ¿no? José no era un iracundo, un violento, un machista, ¿no? Sino le importaba el bien de María, y eso pues lo hace grandioso a José. Pero hay otro aspecto que a mí me seduce en José, ¿no? José pues ya tenía todos los planes hechos, ¿no? Ya estaba, como les decía, lamiéndose los bigotes. Y Dios, es esto que Miguel comentaba en el domingo pasado, Dios descoloca, y José, bueno, es el gran descolocado, porque pues María tenía ahí la evidencia ¿no? La experiencia íntima y profunda y espiritual que había tenido María, pues no se compara con lo que vive José, ¿no? El gran drama de José es, pues ¿cómo quedo yo, no? Cornificado, ¿no? Porque ese era el punto. Y José es extraordinario. José se deja descolocar, ¿no? No temas, como dice el texto, no temas tomar por esposa a María. Ahí está. El núcleo de este relato es no temas tomar por esposa a María, porque es obra de Dios, ¿no? El Espíritu Santo es obra de Dios. Entonces, José se rinde, ¿no? Dios le cambia todos los planes. José pasa a ser, pues, casi como figura decorativa, pero, pues, por supuesto, para darle también legalidad al asunto, ¿no? Ante una sociedad tan legalista como la judía, pero que Mateo hace todo lo posible por indicar cómo de verdad se cumple la palabra del Señor en Jesús y todo su entorno. Obviamente,
José y María. Y entonces José dice sí, ¿no? Como María ya había dicho sí, hágase en mí según tu palabra, José no duda más, toma a María y María da a luz al Salvador. Entonces, creo yo que se juegan muchos aspectos que ya de alguna manera he mencionado, pero que solo, como dijéramos, resumo. Es el cumplimiento de la palabra del Señor, que es lo fundamental, lo central, la palabra, la promesa del Señor se cumple. Y ahí la invitación fuerte es a cómo, ante la propuesta del Señor, que pues a veces no es clara, porque para José, por supuesto que no era claro eso, ¿no? No era así como muy definido. A nosotros nos parece como un cuento de hadas, pero yo me imagino al pobre de José y digo, no manches, ¿no? Sí, le tuvo que sudar, ¿no? Y cómo José se adhiere a la voluntad del Señor, ¿no? Al final es un fiat también el de José. Hágase según tu palabra y no duda más. Y se dedica a darle cobijo a María y a José con el mismo amor con que amaba a María, porque como digo, a mí me queda muy claro que el amor que sentía José por María pues es extraordinario. Y bueno, pues está ahí la cosa de, ¿cómo decir? El advenimiento de Jesús supera totalmente, y como lo hemos dicho muchas veces en este espacio, rompe con la mentalidad legalista o legaloide de los judíos, de la comunidad judía, porque pues obviamente José podía tranquilamente repudiarla, ¿no? Que muriera apedreada, y la superación a partir del amor, me parece, y del cumplimiento de la voluntad del Señor, que va a veces o casi siempre más allá de nuestros límites legalistas o juridicistas que tanto daño le hacen hoy a la iglesia. Pues yo aquí me quedo y ahí hagan lo que quieran. Muchas gracias, Padre Vic. Padre Miguel. Voy a hacer lo que quiero. Dale. Fíjense que a mí me chocan estas imágenes de José anciano, porque es como, pues ya no puede, ¿no? Ya, Y pues, por ¿qué le quedaba? Y eso, viudo, ¿no? ajá, y por eso es que no tenía ninguna aspiración sexual con María. No, José era un jovencito como María. Se calcula que María tendría 14, 15 años y José 18. Y esto es una cosa que nos hace pensar que Jesús nació en una familia normal, en una familia propia de su época, una familia bien integrada. Estaban desposados, todavía no vivían juntos. Este es el recurso que Mateo utiliza para hablar de la concepción virginal. Pero en sí mismo José era una persona normal. No era, como dice el mito, aquel que estaba trabajando en el templo y María estaba en el templo como En la voluntaria. sacristía. Ajá, y que la varita y la varita que más chiquita era, pues, se ganó el premio y pues la varita creció. Bueno, no, eso es una imaginación medieval que no tiene nada que ver con la historia de José. La historia de José para mí es una historia muy
muy interesante, abonando a lo que decías de la mentalidad patriarcal. Ahora me parece que estamos en el contrario. Mucha gente piensa que María era una madre soltera, que no tenía papá Jesús, pero la familia, yo les digo mucho que no hay un día de la madre, ni un día del padre, sino que hay un día de la Sagrada Familia en nuestra fe. Civilmente tenemos la celebración del Día de la Madre y del Día del Padre, pero en el aspecto católico, en el calendario católico, no tenemos ninguna fecha de este tipo. Salvo María, Madre de Dios, que es una cosa que vamos a explicar después, ¿no? Pero no hay un día de la madre, no hay un día del abuelo ni de la secretaria, sino que nosotros celebramos al conjunto matrimonial, aunque no haya sido un producto del matrimonio Jesús, celebramos a un núcleo matrimonial de Jesús y de José y María. Y esto me hace pensar que lo que nos falta en el pueblo de Dios aquí en México y a nivel de Latinoamérica es que cada vez más tome el papel preponderante que tiene el varón en una familia. El varón queda como muy alejado de la conducción de la fe de las mujeres. Sin querer quitarle nada a las mujeres, porque tienen un papel muy propio en la transmisión de la fe a los hijos. Me parece que el desastre que estamos viendo con respecto a los jóvenes, a los niños ya más pubertos, que no quieren ir a la iglesia, es porque hace falta la conducción del varón. Esto es muy interesante. El patriarcado del pasado judío se ha disuelto en el cristianismo a tal punto que el varón ha quedado pues muy por debajo de la conducción de la familia en el aspecto religioso. Me refiero al aspecto religioso, al aspecto de la fe. Y entonces, para mí, José es un varón que me parece un varón con todo lo que le explicabas, Victoriano, del plan de Dios, del desconcierto, de la descolocación. Eso me encanta. Ya les he hablado de una película que no fue una película que llegara a México. Cuando yo estaba en Roma, vi una película sobre la vida de José, muy fuerte, muy realista, ¿no? Nada nada religiosa, sino planteaban el dilema de José, que agarraba el caballo, una imaginación, y se iba a la taberna y les decía a sus cuates, pues me están diciendo esto, ¿qué puedo hacer? Se llamaba Por Amor, la película, y finalmente José aceptaba al hijo con todas sus reservas y todas sus dudas, porque no es fácil, aunque se te aparezca un ángel, no es fácil creer que esto es una concepción virginal, ¿no? Independientemente de esa película, yo creo que a nivel de Latinoamérica y a nivel de México, nos haría falta una recuperación de este liderazgo varonil en la familia, en el aspecto religioso. No digo el patriarcado. A mí me chocan los machos, los patriarcas que someten a las mujeres, que las insultan, las mandan a la cocina, les dicen greñudas y están siempre criticando a las mujeres. Eso me choca.
Pero también me choca el que el varón se quede viendo el fútbol, se quede viendo a Chabelo, a lo que sea en la tele. Ya Chabelo ya no existe, pero que se queden Qué viendo triste, la tele y que manden a su esposa con los niños a misa. Esto es una terrible información para los niños. Terrible. Especialmente para los hijos varones. Terrible. El papá debería ir en primer lugar a la celebración eucarística, llevando a sus hijos con amor y a su esposa con respeto. No mandarlos a que cumplan y luego les preguntan de qué color salió el padre y ya con esto. Esto es una aberración de nuestra fe latinoamericana. Entonces, el hecho de que María no había sido madre soltera nos hace pensar que el varón juega un papel muy importante en el desarrollo de la familia y en la educación, particularmente en la educación religiosa de los hijos. Allí me quedo. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime. Sí, a mí me sorprende cómo empieza el Evangelio. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, un poco trayendo a mi mente estos advientos que estamos viviendo, el adviento que estamos viviendo y la connotación de los diversos advientos, que es el recordar el nacimiento de Jesús, la segunda venida de Jesús y la venida constante de Dios en nuestra vida, todos estos detalles del adviento. La forma en que empieza el Evangelio: Cristo vino al mundo de la siguiente manera y viene internando a José en un sueño, viene internando a José para ir ayudándole a descubrir el significado de los acontecimientos, que va más allá de lo humano, va más allá de lo que uno pueda construir, y a descubrir cómo está Dios presente, ya lo que decían los demás padres, el padre Victoriano, cómo se va cumpliendo el plan de Dios. Creo que viene Cristo al mundo precisamente para internarnos en este sueño, y sueño no me refiero a estar durmiendo, ya me cansé, ya estoy fatigado, sino al sueño como este diálogo, esta inmersión, el estar sumergidos en una reflexión seria de nuestros quehaceres, de nuestros afanes, de todo lo que vamos viviendo, que a veces se pierde el significado. Y es cuando decimos, ay, vivimos a veces sin sentido, vivimos haciendo las cosas sin sentido. Y uno de estos elementos que yo creo que sí valdría la pena descender en este sueño, ir descubriendo de qué forma Dios me está invitando a recibirle. Recibe a tu esposa en ese proyecto que has hecho. En ese proyecto que has hecho no solamente estás tú, sino estoy yo, porque ya después le dice a José, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, sí le pondrás tú el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo. Es decir, trasciende nada más el nombre, no es nada más el que lleve el nombre que yo quiera, como lo podemos pensar occidentalmente, yo quiero verme en el Hijo y que trascienda y ser yo en él, sino es Dios, él salvará a su pueblo. Es decir, algo más, hay algo más en los acontecimientos que vamos viviendo, en los proyectos que vamos realizando, en las metas que nos vamos proponiendo. Siempre es importante esta forma en que Dios viene al mundo, a meternos en una reflexión seria, profunda. Y dentro de esta reflexión, pues ya lo que decía el padre Miguel sobre el papel del varón, pues sí es verdad. Creo que el varón, pues sí tendríamos que caer todos en esta reflexión de descubrir de qué forma Dios le está llamando, de qué forma Dios le está involucrando, de qué forma Dios lo está atrayendo. Yo creo que va a pasar otro tiempo hasta que, digámoslo así, hasta que toquemos en la sociedad situaciones tan difíciles, tan límites, más de las que estamos viviendo,
para que caigamos en la cuenta de que en el núcleo familiar, se ha perdido esta transmisión valiosa de la fe. ¿Qué es transmitir la fe? Pues yo creo que es lo mismo que hace el ángel del Señor con José. Es involucrar a la familia dentro de este caminar e ir descubriendo. Yo pienso en los significados de los acontecimientos. No nada más empujar al niño a que crezca, a que sea el mejor, sino a descubrir cómo está realizándose el plan de Dios, cómo lo puedo hacer mío, cómo esta identificación con Dios puede librarme para ser verdaderamente yo dentro del mundo e ir aportando, el ir dándome, el ir ofreciendo. Todo esto yo creo que es importante. El papel del ángel que empuja a José para recibir a la esposa, para mí esta imagen es bellísima. Es el papel pues, de toda la familia, es el papel de la iglesia, es el papel del varón en la familia, de decir, a ver, ¿qué significado guardan estos acontecimientos desde Dios? Desde Dios, no perder de vista, desde Dios, ¿qué significado guarda cada decisión, cada toma de decisión que hacemos en la vida, cada opción que realizamos? Creo que por ahí yo me quedaría en esta imagen del sueño de José, la meditación de él. Muchas gracias, Padre Jaime. Pues muchas gracias a los tres. Yo creo que nos dan una perspectiva muy interesante de la reflexión y el análisis de este Santo Evangelio. Yo quisiera nada más agregar, para no repetir lo que ustedes ya atinadamente han comentado, cuando leemos este evangelio y otros muchos evangelios, a mí lo que me llama mucho la atención es que tenemos la tendencia en general los seres humanos de, ¿cómo podría yo llamarlo? De pensar que la vida de Jesús fue así como mágico, ¿no? Como mágica, ¿no? Y entonces todo lo que le sucedió a la Virgen María y a San José y al mismo Jesús, todo fue como sacado de la realidad, como no en la vida cotidiana. Y sin embargo, leyendo correctamente los textos que nos presentan los evangelios, vemos que Jesús hace su vida en una familia normal, ¿no? En una familia que era una familia del pueblo de Israel, en una familia que vivía en un poblado del pueblo de Israel, en donde hacían los trabajos diarios que acostumbraban todas las familias que vivían en aquel tiempo en el pueblo de Israel, ¿no? Y que entonces estamos llamados a vivir el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida diaria, ¿no? Porque a veces tendemos como a separarla, ¿no? Dicen, pues yo sí voy a misa los domingos y comulgo y todo, pero en el resto de la semana ni me preocupo, ¿no? Ni me preocupo porque no hago mía la vida a la que me está llamando Jesús. Y esto es lo que me llama la atención, ¿no? Y quisiera cerrar mi primer comentario para darle oportunidad al padre Vic. Muchos se han escrito, y varios autores han escrito libros, pues imaginándose cómo puede haber sido la vida de José y de María y todo, ¿no? Entonces, bueno, si alguien tiene curiosidad, pues pueden encontrar ahí libros en este sentido en alguna de las librerías católicas que estén cercanas, ¿no? Padre Vic, ¿algo adicional? Pues solo ya me estaba preocupando cuando Miguel hablaba de la conducción del varón, pero efectivamente, no, afortunadamente después aclaro, pero efectivamente
vivimos en una iglesia, en una sociedad donde es muy extraño este modo que ha descrito muy bien Miguel, porque pues en otras latitudes la presencia y la participación masculina es muy, muy importante y efectivamente se necesita ahí un equilibrio que dice mucho de nuestras sociedades, ¿no? Tenemos mucha madre y poco padre, y eso tiene consecuencias enormes, porque no es nada más desde el punto de vista religioso, sino pues también lo que importa a propósito de la legalidad. Decía yo que o de la adhesión a la ley, ¿no? Porque decía justamente cómo la presencia de José pues le da esta cobertura legal, que no es poca cosa, porque esto que decías, Miguel, a propósito de lo que implica como ejemplo para los hijos, o como mensaje para los hijos, pues es la poca importancia que en nuestras sociedades tiene la ley, ¿no? El respeto a la ley, que es uno de los aspectos más terribles en nuestra sociedad mexicana a propósito de la impunidad, ¿no? Entonces, muy, muy, muy buena y muy oportuna tu aportación, Miquel. Gracias. Gracias, Padre Miguel, ¿alguna otra? Sí, dicen los psicólogos, yo no lo digo, yo no es mi idea, pero los psicólogos dicen que la idea de Dios, la imagen de Dios que nosotros tenemos desde la infancia, la que se forja en nuestro interior, en nuestro, en nuestro carácter, proviene de la imagen que tenemos de nuestro papá. Si nuestro papá es ausente, pues Dios estará ausente en nuestras vidas. Si nuestro papá es un borracho que golpea y que golpea a la mamá y sobaja a las mujeres, pues eso es la idea de Dios que tiene la gente. Si nuestro papá es una persona responsable, pero que llega a la casa y no escucha nada, y nada más da dinero y se sienta a ver la tele distraído, Dios será un Dios distraído, que no le importa nada, nada más es un Dios providente. Es decir, la imagen del varón, lejos de estar afirmando un machismo, me parece que estoy llamando a la predicación de una correcta comprensión de la masculinidad. Y esto nos hace mucho bien. Como decía, allá apuntaba Victoriano hace un momento, el concepto de la ley, pues no es fácil que provenga de la mamá. El concepto de la ley proviene del varón. El varón tiene que ajustar el comportamiento de la familia. Y esto es muy, muy peligroso en el sentido del exceso, pero también peligroso en la falta, la ausencia. Entonces, estamos abonando para que esto sea intermedio, es un punto medio entre el exceso que a veces permitimos en las familias, del mandoncito, el buleador, del tirano, y la falta del ausente, del borracho que se va y pues, se pierde y no sabemos cuándo llega a regresar, o el borracho que regresa y avienta golpes por todos lados, hasta pues infamias, hasta tipo de violaciones espirituales y físicas, ¿no? Es decir, tenemos que entrar en una comprensión del varón de otro tipo. No es un dejado, no es un mandilón tampoco. Es una persona que tiene clara la ruta de la familia y que va aportando una línea muy clara. Estoy hablando de una cosa muy, muy difícil, dirán algunos, pero es más difícil vivir de la otra forma.
Es más difícil procrear hijos de la otra forma, ya sea de un extremo al otro. Entonces, me parece que este domingo tenemos que profundizar la figura de José, no como un macho, no como un judío típico, pero ningún mandilón, ningún ausente. Eso allí me quedaría yo. Gracias, Padre Miguel. Padre Jaime. Yo estaría ahí ya. Muy bien. Sí. Perfecto. No, pues muchas gracias. Pues yo para cerrar, queridos padres, queridos hermanos, yo les invitaría que en esta semana, pues que ya estamos en la última semana del Adviento, porque pues ya el sábado 24, el próximo sábado 24, ya estaremos Nochebuena. Celebrando la Nochebuena, pues reflexionáramos sobre todas estas cosas que les hemos planteado, ¿no? La imagen de María como la madre, ya hablaremos, como dice el Padre Miguel, de esa figura, pero hoy, pues centrémonos en esta parte. Dios nos habla de su familia, ¿no? Y la familia, pues se conforma de todos y cada uno de los integrantes de la familia. Entonces, yo también les quiero invitar, queridos hermanos, que en esta semana, pues, si pudiéramos asistir a la celebración diaria, pues estaría muy bien. Si no podemos asistir a la celebración diaria, yo les invitaría a que hiciéramos la lectura que nos propone la Iglesia de lunes a sábado, que tiene que ver leer completo el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, ¿no? Y veamos cómo él nos narra las concepciones tanto de Juan como de Jesús de manera no simultánea, pero nos las pone en el mismo capítulo y nos va hablando de cómo se va dando y cómo se interrelaciona. Es muy interesante cómo lo maneja Lucas. Y yo también les quisiera invitar, yo creo que es una muy buena semana para que vayamos pidiéndole al Señor, pidiéndole a Dios que nos inspire y que nos abra nuestro corazón para escucharlo. Dios se manifiesta cuando el hombre abre su corazón para escucharlo, cuando el hombre lo está buscando. La Iglesia de América ha definido 9 años de preparación para en el 2031, pues festejar los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Entonces yo les quiero invitar, pues que vayamos preparándonos y preparando nuestro corazón para ir escuchando a Dios, para ir viendo cómo podemos ir preparándonos más y viviendo ya desde ahorita, pues este nacimiento de Jesús. Que tengan muy buen domingo, muy buena semana, y pues si Dios quiere nos veremos aquí dentro de 8 días. Dios los bendiga.